El Señor les bendiga. A punto de comenzar el trabajo acá en Santo Tomás por Santa Rosa, encomendado en las manos del Señor para proclamar su palabra. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta hora, querido amigo, querido vecino, querida vecina, alma que camina en estos momentos por este cantón de la calle. Es una gran bendición como hijo de Dios pararme en este lugar y dedicar este tiempo a poder compartir una palabra de Dios para tu vida. Porque es necesario, querido amigo, que la palabra de Dios sea divulgada a todo hombre, a toda mujer. Porque el hombre, al vivir en este mundo, inmerso en esta sociedad, el hombre adolece muchas veces del conocimiento de Dios. ¿Qué significa adolecer, querido amigo? Es ignorar la palabra de Dios. Porque el hombre ha levantado tantos sistemas que al hombre lo absorben humanamente hablando. Despertamos para salir a un trabajo, volvemos del trabajo a nuestro hogar, compartimos un momento con nuestras familias y posteriormente vamos a descansar para el otro día nuevamente seguir la rutina de este sistema. Y lamentablemente el hombre, querido amigo, no se da cuenta que esta sociedad, que los hombres que han levantado y han creado estos sistemas, es para que el hombre, lamentablemente, viva cautivo en su pensamiento, viva cautivo en su razón, viva cautivo en su manera de ver la vida. Porque este sistema día a día absorbe a la humanidad. Porque te han metido en la cabeza, querido amigo, que según el estatus social o según lo material que tú puedes adquirir, es como el hombre mira tu estatus de vida y mira tu vida. Si el hombre se quiere validar ante la sociedad, adquiriendo bienes, adquiriendo riquezas, y no digo que sea algo negativo, querido amigo, pero el hombre no ha entendido que si el hombre tiene vida en su vida, es porque Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, dice el libro de los Proverbios, cada día renueva sus misericordias. Cada día el Dios del cielo le permite al hombre poder abrir sus ojos, querido amigo. ¿Cuántas veces hemos recibido la noticia que un hombre, un ser querido, un vecino, un conocido, un amigo, se ha muerto en el sueño de la noche? Porque esto es una realidad, querido amigo. El hombre cierra sus ojos, pero no sabe si al otro día despertará. A lo cual la ciencia dice que esta muerte se llama muerte súbita, porque el hombre muere en el sueño de la noche.
Por eso el hombre debe entender que el amor de Dios es tan maravilloso. El hombre y la mujer deben comprender que el amor de Dios es tan perfecto que nos permite día a día abrir nuestros ojos y contemplar el amanecer, abrir nuestros ojos y poder ver a nuestros hijos, la compañera que está a nuestro lado. Es solamente el amor de Dios que ha podido alcanzar la vida del hombre y de la mujer, querido amigo. Y Dios es tan bello que permite que sus misericordias puedan salir sobre los justos y los injustos. Es decir, el sol resplandece sobre los que alaban a Dios y los que no alaban a Dios. Pero déjame decirte, querido amigo, que Dios en su amor y en su misericordia permite que el sol resplandezca nuevamente sobre tu vida, porque permite que tengas una oportunidad nuevamente para poder escuchar el mensaje del Evangelio, querido amigo. Porque Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios viviente, no es una fábula, querido amigo, no es una metáfora. Es el ser más precioso que existe en este mundo, porque lo mataron y lo crucificaron, y eso es una realidad, porque así lo dice la historia, así lo corrobora la palabra de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, dice el apóstol Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. De parte de Jesús, Él recibió esta revelación, que Jesús, el Hijo de Dios, murió por los pecados del hombre, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, pero el tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Y esta revelación, y esta resurrección, querido amigo, incomprensible para el hombre, incomprensible para la ciencia, vino a ser el milagro más maravilloso del Dios eterno, porque al resucitar a su Hijo de entre los muertos, dice que fue llamado Hijo de Dios con poder, con gloria, con majestad, y dice que le dio toda potestad en los cielos y en la tierra, querido amigo, es decir, la soberanía, el poder, la autoridad sobre este mundo, querido amigo. Por eso el Dios de los cielos permite que su palabra sea predicada, que su palabra sea proclamada a los hombres y a las mujeres que tienen una necesidad increíble en su vida, porque el hombre puede tener trabajo, el hombre puede tener un buen estatus, el hombre puede tener una bonita familia, el hombre puede tener una bella esposa, bellos hijos, pero sé que has vivido esto, querido amigo. Llegan momentos en que la soledad abraza tu vida, y hay algo en tu interior que no puede ser llenado con nada de este mundo, porque Dios dice y Jesucristo dice que Él vino a dar una paz incomprensible al entendimiento del hombre. Le dijo a sus discípulos: mi paz os doy, mi paz os dejo, pero yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor, querido amigo. Esa paz que este mundo jamás te podrá dar, porque usted cree, amigo, estamos en la comuna de La Pintana, una comuna que según las estadísticas es una de las comunas más pobres de este país, y donde hay pobreza, lamentablemente, hay delincuencia, querido amigo. Donde hay pobreza, hay tráfico de drogas, querido amigo. Donde hay pobreza, hay asaltos, hay asesinatos, hay violaciones, querido amigo. Hay pedofilia, porque esa es la realidad del hombre. Cuando el hombre se niega a creer en el Dios vivo, el corazón del hombre, el corazón de la mujer necesita poder alcanzar una paz, una estabilidad, llenar su vida y saciar su interior. Pero el hombre mira las cosas de este mundo, el hombre mira los placeres de este mundo, querido amigo, lo cual al hombre no lo llevan a ningún final positivo, querido amigo, porque este mundo, esta sociedad, el rey
de este mundo, como dice la Escritura, el príncipe de este mundo le presenta miles de caminos al hombre para poder alcanzar momentos de paz, para poder alcanzar momentos de estabilidad, pero lamentablemente son paz ficticias, paz que duran tan solo momentos, querido amigo, porque si el hombre no rinde su corazón a Dios, jamás podrá alcanzar esa paz que Cristo prometió a sus discípulos, una paz que el hombre jamás podrá hallar en este mundo, en esa paz que el hombre jamás podrá hallar, lamentablemente, en la droga, ni en el alcoholismo, ni en las infidelidades en su matrimonio, querido amigo. Esas paz son ficticias, son momentos que el hombre necesita vivir para sentirse saciado en su interior. Pero tú sabes que cuando llega la cabalidad, cuando llega la sobriedad a la mente del hombre, esa paz ya no existe, esa paz no se va, pero esa paz que Jesús ofrece al hombre, esa paz que Jesucristo declaró para el hombre que creyese en su sacrificio, que creyese que Dios lo levantó de entre los muertos, sería una paz eterna, porque Jesucristo el Señor murió, pero Dios lo levantó y hoy vive, y dice la Escritura que está sentado a la diestra del Dios vivo, a la diestra del Padre. Ahí está nuestro Señor y Salvador, allá en el tercer cielo, porque dice la Escritura que el Dios vivo, que el Dios todopoderoso, que el Dios creador estableció su trono en los cielos, y esta tierra vino a ser estrado de sus pies, querido amigo. Te declaramos una palabra donde tú puedes meditar, donde tú puedes analizar en la soledad de tu habitación. Podemos tener riquezas, podemos tener posesiones materiales, pero la paz que Cristo el Señor le da a aquel que ha creído en su nombre, lamentablemente el hombre jamás la podrá obtener si no viene con un corazón contrito y humillado delante del Maestro. El Evangelio de Juan dice, y es un texto muy usado en las calles, que Dios amó a este mundo con un amor tan glorioso, con un amor sin límites, querido amigo. ¿Por qué? Porque dio lo más preciado que él tenía. Dio a su Hijo unigénito. Dice la palabra de Dios que Jesucristo el Señor, el Hijo de Dios, estaba en la eternidad con el Padre y no vio el ser igual a Dios cosa a que aferrarse, sino que se hizo igual que uno de nosotros, descendió hasta ser un ser humano. Querido amigo, querida vecina, querido vecino, el Dios vivo entregó a su Hijo para que el hombre pudiera tener una esperanza, para que el hombre pudiera comprender que esa muerte eterna, esa condenación eterna que está sobre la vida del hombre, pudiese ser caducada por medio de Jesucristo el Señor. Pero el hombre tiene que comprender, porque así lo dice la Escritura, que Jesucristo vino a este mundo porque Dios lo envió. Dios dio a su Hijo unigénito para que el hombre que en él cree pueda tener una vida eterna en el Señor. Pero también dice que Dios no dio a su Hijo, no envió a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por él. ¿Y qué es lo que es ser salvo, querido amigo? ¿Qué es lo que es ser salvo? Es que Dios te va a rescatar del peligro. Dios te va
a rescatar de la destrucción. Dios va a invalidar la sentencia que había sobre la vida del hombre. Esa es la salvación, porque el hombre no comprende que espiritualmente nosotros somos parte de un cuerpo físico, pero tenemos un espíritu en nuestro interior, y así lo declara la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, y dice que se posó sobre la nariz y sobre la boca del hombre, y dio aliento de vida al hombre, es decir, le dio un espíritu para que ese cuerpo inanimado, para que este cuerpo que está compuesto por nuestro organismo, en cuanto a anatomía y a fisonomía humana, este cuerpo tiene vida porque hay un espíritu. Y si hoy estamos con vida, es porque aún el espíritu está en nosotros. Pero ese espíritu, si no está en contacto con Dios, ese espíritu, dice la Escritura, que está muerto. Por eso Jesucristo se denominó el Yo Soy. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, dice la palabra de Dios, vivirá. Si el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ese espíritu que da vida a este cuerpo inanimado, lejos de Dios, está muerto, está en condenación, querido amigo. Pero Jesús vino a libertar al hombre, Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo el Señor no vino a condenar al mundo, porque vino a dar su vida para que el mundo pueda ser salvo por medio de Él. Pero el problema del hombre, el hombre no ha querido creer en el Hijo de Dios. Y el Señor lo dice, el que ha creído ya no ha sido condenado, pero el que se ha negado a creer en el unigénito Hijo de Dios, la condenación está sobre su vida. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la Escritura, porque sus obras eran malas. Lamentablemente para el hombre, el corazón del hombre es inclinado al mal, y la palabra así lo corrobora. El apóstol Pablo dice que no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre por iniciativa propia no busca al Dios Todopoderoso, pero el Dios vivo por medio de su Hijo golpea tu corazón, golpea tu entendimiento, golpea tu vida trayendo una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de restauración. Porque el hombre se vuelca a los placeres de este mundo, el hombre se vuelca a buscar el hedonismo de este mundo, lo que este mundo le ofrece al hombre. Pero el camino de este mundo, que es la palabra de Dios, es el camino amplio, donde representa todas las cosas que este mundo le ofrece al hombre. Pero lamentablemente, querido amigo, son cosas finitas, cosas que tienen un principio y que tienen un final. Mas Dios dice que el que hace tesoro en los cielos, donde el orín y la polilla no pueden corromper nada, porque lo de Dios es eterno, lo de Dios es santo, lo de Dios es por siempre y para siempre, y el ladrón no puede entrar delante de la presencia de Dios y hurtar lo que tú has atesorado en el reino de Dios. Pero todo aquel que atesora en este mundo, el orín y la polilla lo corrompen, lo destruyen. Querido amigo, y el ladrón puede venir y hurta todo lo que has adquirido, porque lamentablemente el hombre tiene ese problema. El hombre es inclinado a adquirir posiciones, y vuelvo a repetir que no digo que sea malo, pero el hombre proyecta en su mente y en su corazón metas, y no sabe si el día de mañana estará con vida, porque ni aún el mañana no nos pertenece, querido amigo.
Solamente que el amor y la misericordia de Dios permite que día a día estemos con vida. Por eso es importante que este mensaje sea predicado, querido amigo. El apóstol Pablo dice: si predico el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no predicar esta palabra. Este Evangelio es una bendición para el hombre que expone el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Porque dice que es un galardón que el hombre tendrá, el cual es que gratuitamente presentamos a Jesucristo el Señor, a los hombres, a la mujer, al niño, al anciano y todo aquel que tiene una necesidad en su interior. Porque la necesidad del hombre no es exteriormente, querido amigo, sino que el hombre vive frustrado, el hombre vive amargado, el hombre vive en tristeza, porque este mundo solamente produce aflicciones a nuestra vida. Y nosotros como hijos de Dios también vivimos esas aflicciones, querido amigo, pero las promesas del Señor son tan gloriosas y son eternas para aquellos que han creído en su nombre. Porque el Señor dice: Él ha vencido a este mundo. Por eso no debemos afligirnos los que hemos confiado en Jesucristo el Señor. Descansamos en el Maestro y Él dice en su palabra que nuestra mirada, que nuestra fe debe estar puesta en aquel que es el autor y el consumador de la fe, en Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios viviente. Dice que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido a este mundo. Y como lo ha vencido por medio de su sacrificio, por medio de la muerte, allá en el madero de la cruz, querido amigo. Porque hay uno antes de la muerte de Cristo que tenía el dominio sobre el imperio de la muerte, pero con su muerte el Señor, dice la palabra de Dios, que le arrebató la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, y también le arrebató las llaves del infierno. Por ende, hoy Jesucristo el Señor, el hombre tiene una esperanza bienaventurada, el hombre tiene una esperanza de vida y de vida eterna, querido amigo. El hombre tiene que entender que un día debe dejar de existir, que un día este cuerpo animado será un cuerpo inanimado, y este cuerpo que el hombre, Dios lo tomó del polvo, dice la Escritura, que al polvo debe volver. Y ese espíritu que Dios permite que esté en tu interior vuelve a Él. Pero el hombre también está compuesto por un alma. He ahí el dilema, querido amigo. Después de la muerte, el hombre sí o sí tiene que tener un destino final. Y por eso el Señor dice que Él vino a salvar y vino a buscar lo que se había perdido. Porque el hombre hasta el perdido no entiende y no comprende cuál será su meta final. Por eso Jesucristo el Señor dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque la salvación ya no te hace estar perdido. Al contrario, el hombre encuentra el camino, y el camino para volver al Padre. Porque el hombre, cuando no está en los caminos de Dios, está desconectado de la presencia de Dios, está desconectado de la comunión con Dios, porque el hombre vive bajo una condenación, querido amigo, y lamentablemente tenemos que declararlo así, porque la palabra de Dios es la que guía los destinos de este mundo, querido vecino, y el hombre sin Cristo está condenado, pero el hombre con Cristo tiene salvación y vida eterna, una vida eterna en la cual el hombre debe vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero el hombre debe arrepentirse y debe convertirse de su manera de vivir, querido vecino. Porque Dios
entregó lo más preciado que él tenía. Y la demanda de Dios para el hombre no puede ser minimizada, porque su hijo, su único hijo, murió azotado, fue flagelado, fue enterrada corona de espinas en su cabeza, estuvo colgado de un madero 6 horas. Dice la Escritura que derramó hasta la última gota de su sangre para que el hombre pudiera tener remisión y perdón de pecados, querido amigo. Y así lo dice el libro de Hebreos, que Jesucristo el Señor es el resplandor de la gloria de Dios, a lo cual a su voz las cosas fueron creadas, a su voz de mando. Y en él están todas las cosas sujetas. Y él vino a purificar los pecados de los hombres. Y hoy Dios en gloria lo bendijo, lo exaltó y lo elevó al trono de su gloria. Y hoy está sentado a la diestra del Dios vivo. Querido vecino, querida vecina, en esta hora el Dios vivo te habla a tu conciencia. Porque la palabra arrepentimiento, querido amigo, necesita tener la interpretación correcta. Si el arrepentimiento en un hombre es que el hombre pueda cambiar su manera de pensar, el hombre pueda cambiar su manera de ver las cosas. Porque el Dios de este mundo, como dice la Escritura, el Dios con D minúscula, que representa a Satanás el diablo, ha cegado el entendimiento de los hombres, ha cegado la vida espiritual de los hombres, ha cegado la vista espiritual de los hombres, y no pueden ver la luz del Evangelio, no pueden ver la luz que Jesucristo el Señor vino a declarar para este mundo, porque Él se declaró como la luz. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, dice su palabra, sino que tendrá la luz de la vida, querido amigo. El hombre, por la palabra de Dios, es alumbrado su entendimiento, es alumbrado su interior, para que el hombre pueda reconocer que sin Dios no puede vivir, que sin Dios no puede seguir adelante. Porque el hombre solamente respira y vive porque Dios se lo permite, querido amigo. El hombre, dice la Escritura, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el primer hombre creado lamentablemente desobedeció a Dios, y por ende Dios dictaminó para el hombre una condenación eterna. Pero esa condenación puede ser abolida, esa condenación puede ser borrada de tu vida si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y como dice la Escritura, todo aquel que le recibiese, Él jamás lo hacerá, Él jamás lo avergonzará. Todo aquel que cree en el Señor jamás será avergonzado. Pero esa fe tiene que nacer en tu interior, querido amigo. Por eso la palabra de Dios se predica, por eso la palabra de Dios se proclama, por eso la palabra de Dios se declara en esta hora, querido vecino. Porque la fe nace en el hombre al oír, y por el oír por la palabra de Dios. Este mundo, querido amigo, lamentablemente tiene que llegar a su final. Hay un científico de apellido Schumann, el cual investigó las ondas y la tierra, las vibraciones de la tierra, que con el pasar del tiempo la tierra se ha acelerado. Es decir,
La Tierra está corriendo y rotando con una aceleración la cual no debería tener. Pero lamentablemente esto ocurre porque el hombre se ha enceguecido con la avaricia. El hombre se ha enceguecido explotando los recursos naturales que hay en nuestro planeta, querido amigo. Y la Tierra, queramos o no queramos, está envejeciendo. Dicen los entendidos que la Tierra ya no produce el mantenimiento para toda la población mundial. Estadísticamente hablando, querido amigo, la Tierra solamente naturalmente produce hasta junio la mantención para toda la humanidad. Los meses posteriores, la Tierra es sobreexplotada, querido amigo. La Tierra es sobretrabajada por los ricos de este mundo y por ende no permiten que la Tierra se regenere o que la Tierra, podamos decir, descanse, porque la Tierra también tiene vida y el pecado del hombre está destruyendo esa vida, porque la avaricia, porque el materialismo de los ricos de este mundo a la Tierra la está destruyendo. Y lamentablemente la Tierra llegará a un momento en que ya no soportará tanta explotación. Por eso Jesucristo el Señor declara en su palabra que Él está preparando una tierra nueva para todo aquel que ha creído en su nombre. La palabra de Dios declara, sus discípulos le hacen una pregunta, porque Él habló de su segunda venida a este mundo y de las señales del fin de los siglos. Porque así como Él vino a este mundo y marcó el año cero de la historia, porque aunque los científicos, aunque los agnósticos no quieran creer en Jesús, el Hijo de Dios, aún la ciencia declaró un antes de Cristo y después de Cristo. Fue el ser más trascendente de la historia, el cual marcó la línea de tiempo, querido vecino. Y así como vino como un ser encarnado en un hombre, porque el sacrificio que Dios debía recibir era un sacrificio de un ser el cual debía ser perfecto, porque dice que tenemos por sumo sacerdote a un ser que fue tentado en todo, dice la palabra, fue tentado en todo lo que un hombre puede ser tentado, por el único, el cual no pecó delante de Dios, se llama Jesucristo el Señor. Por eso el sacrificio del Hijo del Dios Altísimo fue recibido en la gloria de Dios. Dice que ese sacrificio fue dado una sola vez y para siempre en el lugar santísimo del cielo. Y así como el Señor vino hace 2000 años atrás, porque la palabra de Dios es profecía para la humanidad, y declaró que debían cumplirse ciertas señales antes que Él volviese a este mundo. Dijo que habrían guerras, rumores de guerra, que habrían pestilencias, que habrían hambrunas, y eso tan solo serían dolores de parto. Cualquiera puede decir, siempre han habido guerras, pero lo que estamos viviendo en este tiempo, con armamento nuclear, con armamento de destrucción masiva, donde países enteros pueden desaparecer. Querido amigo, no tengamos por tardanza y no ignoremos la palabra de Dios, porque así como estuvo el COVID, dicen los que viven las conspiraciones que vendrán nuevas pandemias, porque el fin
de los hombres que dominan este mundo es eliminar población. Porque nosotros, los que vivimos en las poblaciones, simplemente para ello no existimos, querido amigo. Pero en tu dolor, en tu soledad, en tu sufrimiento, Jesucristo el Señor te quiere recibir con los brazos abiertos. Por eso ahí está la parábola de la oveja perdida. Porque hay un pastor que tenía 100 ovejas, dice la Escritura, y una se apartó, una se fue al monte. Y el pastor, el buen pastor, el cual es Jesús de Nazaret, dejó las 99 para ir a buscar esa alma, para ir a buscar esa oveja, querido amigo. ¿Por qué? Porque un alma para Dios, tu alma, el alma del hombre, vale más que todos los tesoros de esta tierra. Y el hombre tiene que entender que esa alma tiene que tener un destino final. Por eso el hombre está perdido cuando no conoce a Cristo, porque no ha conocido el camino correcto para poder volver al Padre Celestial, para poder volver a tener comunión con el Dios vivo. Querido amigo, y dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente, en los cielos hay fiesta, en los cielos hay alegría, en los cielos hay gozo por un pecador que se arrepiente. Y el hombre cuando se arrepiente viene con un corazón rendido a los pies de Jesús, reconociendo que si no tiene a Jesús en su vida no puede existir, reconociendo que si no tiene a Jesús en su vida no puede vivir, porque Jesucristo el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios, es el que bendice los corazones, es el que regenera interiormente al hombre, es el que transforma al ser humano, querido amigo. Por eso la palabra arrepentimiento viene a establecerse como un cambio de conciencia, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de razonar. ¿Y eso qué le produce, querido amigo? La palabra de Dios. La palabra de Dios golpea la mente del hombre, golpea el entendimiento del hombre, para que el hombre pueda entender que necesita de su Creador, que necesita de aquel que murió colgado en un madero de la cruz, y que lo ama, y que lo ha amado con amor eterno. Porque debo declararte la palabra de Dios como está. Guerras, rumores de guerra, pestilencia, hambrunas. Este año viene la Copa del Mundo en Estados Unidos. Dicen los que estudian las conspiraciones que incubarán una nueva pandemia en medio de ese mundial. Y cuando la gente vuelvan a sus países, esa pandemia se masificará y será aún más grave que el COVID. Porque aún en ese tiempo escondieron las reales cifras de los muertos a nivel mundial. Querido amigo, querido vecino, querido alma que escucha, el sistema financiero de nuestro país y a nivel mundial, en noviembre del 2025 cambiaron la norma, en donde llegará el momento en que el efectivo debe desaparecer y las CBDC, que son las monedas digitales, son las que tendrán el control de nuestra economía. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno de cada país será el que gobierne tu economía por medio del Banco Central. El mundo no quiere comprender que se establecerá un sistema de control y será un control total a nivel mundial, querido amigo, donde la economía será una sola, donde los ejércitos serán uno solo,
donde el sistema de salud será uno solo y debe levantarse, como dice la Escritura, un solo gobierno, un solo imperio, a lo cual tiene el nombre del nuevo orden mundial, y los hombres deben regirse bajo este gobierno, bajo esa ordenanza, y le impondrán una marca que debe estar o en su mano derecha o en su frente, y todo aquel que no tenga esa marca, dice la Escritura, estará fuera del sistema, no podrá comprar, no podrá vender, no se podrá atender en el sistema de salud, no podrá trabajar, pero esa marca te llevará a adorar a un ser que va a ser levantado por el mismo diablo. La Biblia dice que se declara el anticristo, también lo declara como una bestia, y dice que levantará una estatua y exigirá adoración. Pero querido amigo, querida amiga, esto no es fábula, esto no es misterio, es palabra de Dios. La ciencia ficción, Hollywood, presenta muchas películas que para nuestra mente son fuera de la realidad, por eso le dicen ciencia ficción. Pero hay un término que se utiliza y que se llama primado negativo, en donde con esos tipos de películas, querido amigo, Hollywood te quiere dar a entender cómo será el futuro. Y todo aquel que se deje marcar su mano derecha o su frente, lamentablemente dice la Escritura que Dios derramará destrucción, Dios derramará su ira, y no porque sea un Dios malévolo, no porque sea un Dios autoritario, no porque sea un Dios déspota, pero van 2000 años de que este evangelio se ha predicado. Han pasado 2000 años en que la sangre de su Hijo fue derramada en el madero de la cruz, y el hombre, con su corazón endurecido, con su corazón altanero, con su corazón soberbio, se ha negado a creer en el unigénito Hijo de Dios. Por eso la demanda de Dios es tan alta, querido amigo, porque el hombre puede alcanzar todo lo de este mundo, pero Dios hace una pregunta, y el Señor hace una pregunta: ¿de qué le vale al hombre alcanzar todo lo de este mundo si perdiere su alma? Tu alma es valerosa para el Dios vivo, querido amigo. Tu alma tiene una razón especial para el Dios vivo. Por eso envía a predicar a sus hijos esta palabra. Por eso envía a los hijos de Dios a pregonar este evangelio de la salvación. Y tengo que predicarte esta palabra tal cual está establecida, querido amigo. Porque Dios no le gusta las mezclas. Y la palabra de Dios dice lo que te estoy compartiendo, que tiempos mejores no vienen para la sociedad, tiempos mejores no vienen para este mundo. El hombre y la mujer está en un peligro constante, querido amigo, porque la realidad es esta, que el alma del hombre solamente tiene dos destinos: condenación eterna o salvación eterna. Y al estar perdido el hombre no tiene claro su destino final. Por eso Jesús presentó este camino, presentó esta revelación y dio su vida para que usted, para que yo y para todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios pueda alcanzar primeramente el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Querido amigo, el Dios de la palabra dice que fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestros pecados.
No había un hermoso parecer en él, porque su rostro fue desfigurado. Dice la Escritura que fue un varón experimentado en quebranto, un varón de dolores, querido amigo, y solamente lo permitió porque se entregó voluntariamente en ese madero de la cruz. Dice que Él es el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, y la vida no se la han quitado, sino que Él la dio voluntariamente, querido amigo, para que el hombre, la mujer, el niño, el anciano pudiera tener una esperanza, y pudiera tener la esperanza de reconciliarse con su Padre Celestial. Porque el hombre y la mujer muchas veces dicen creer en Dios, pero dicen yo creo a mi manera. Y esto no es como dice esa canción, My Way, a mi manera. Esa es la manera de Dios, porque Dios es un Dios condicional. Dios establece su palabra para que el hombre viva bajo sus parámetros, para que el hombre viva bajo sus dictámenes. Y déjame decirte, querido amigo, que la palabra de Dios, dice el libro de Hebreos, que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra el corazón del hombre, que penetra y llega hasta los tuétanos de los huesos, y es capaz de discernir los pensamientos del hombre. Esa es la palabra de Dios, la que hace comprender al hombre que necesita ser perdonado, que necesita ser salvado, que necesita un Salvador y un Señor, y el cual se llama Jesús de Nazaret. Querido amigo, querido vecino, querida vecina, no tengas por tardanza la segunda venida del Señor, porque así como vino una vez, tendrá que volver a este mundo. El libro de Apocalipsis 1:7 dice que en las nubes vendrá, y el mundo, porque todo ojo le verá, será de manera física ese regreso, todo ojo le verá, inclusive aquel que los traspasaron, es decir, la nación de Israel. Ahí se darán cuenta el error que cometieron al matar al Mesías. Y dice que habrá un gran lamento, que habrá una gran amargura, que habrá tristeza en toda lengua, nación, tribu, porque vendrá el momento del derramamiento de la ira de Dios sobre este mundo. Y aquel que se negó a creer en su Hijo, lamentablemente, querido amigo, esa ira de Dios tiene que venir sobre este mundo. Esto no es manipulación psicológica. Esto no es generar temor en tu interior. Quiero generar un meditar en tu vida, querido amigo. Quiero hacerte razonar cuán importante es tu vida delante de Dios. Porque la vida, dice el apóstol Santiago, es como nieblina que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Es decir, en estos momentos estamos aquí, el mañana no nos pertenece, una hora más no sabremos qué sucederá, pero si la misericordia de Dios está en nuestra vida, posiblemente estemos con vida, pero también puede ocurrir un accidente, puede ocurrir algún problema, puede ocurrir algún asalto, y el asaltante sin misericordia puede enterrar un cuchillo, y hasta ahí llegó la vida del hombre. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios, querido amigo. No sabemos si mañana estaremos con vida, por eso Dios te permite tener una oportunidad más para que puedas reflexionar, para que puedas meditar en la palabra de Dios. Querido amigo, querido vecino,
Que Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde, que Dios pueda hacer en tu corazón y golpear las puertas de tu interior, porque Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre su puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él te quiere perdonar, él te quiere salvar, él te quiere bendecir, él quiere traer paz a tu vida, a tu hogar. Si tu familia está con dificultades, él puede restaurar las familias, él puede sacar al drogadicto de ese flagelo tan doloroso que vivimos en este tiempo. Él puede transformar al delincuente, él puede transformar a aquel que depende del alcohol, él puede transformar al que depende de las drogas para estar estables. Él puede transformar al traficante, querido vecino. Porque la palabra me enseña y me dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por dinero el hombre hace crueldades. Por dinero el hombre asesina. Por dinero el hombre destruye. Por dinero el hombre es capaz de hacer las cosas inimaginables para nosotros. Pero el Señor, el Dios Todopoderoso, envió a su Hijo a este mundo no para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Que pueda haber un pensar, un razonar en tu mente, querido amigo, porque cuando hay un arrepentimiento, el resultado del arrepentimiento genuino delante del Hijo de Dios, después se vuelve en un convertimiento. Es decir, el hombre transforma su manera de vivir, el hombre cambia su manera de transitar por los caminos de este mundo. Que Dios te bendiga, querido vecino, que Dios te guarde en esta hora. Para el Dios que vive, sea toda la gloria, sea toda la honra, sea toda la alabanza, el imperio por siempre y para siempre, querido amigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, Dios te ama y te ama con amor eterno. Dios bendice tu vida al poder escuchar su preciosa palabra, querido amigo. Para el Dios que vive toda la gloria, honra y alabanza para ustedes y para mi vida. Dios siga teniendo misericordia. Que Dios te bendiga. Y siento desfallecer cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí. Puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús.
porque Jesús es pan de vida eterna.